Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El pasado viernes, el Plan Nacional de Desarrollo amaneció hundido. La situación era atípica, decían algunos, con pocos precedentes políticos en la historia de Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta de los próximos 4 años de este gobierno. Esta hoja de ruta que contiene las metas, la manera en la que se va a repartir la plata, los temas de política pública de cada gobierno, suele navegar con facilidad en el Congreso cuando el presidente que entra goza aún del vigor que da un capital político de primer año. Pero en el caso de Iván Duque, como todo al arranque de este gobierno, el plan de desarrollo parecía naufragar el viernes por la mañana. Y por ley tenía que ser aprobado en las comisiones económicas a más tardar el sábado. El golpe político parecía inevitable. Germán Vargas Lleras había ordenado a la bancada de Cambio Radical no votarlo. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en un tono desesperado el día anterior, había acusado a los congresistas de estar chantajeando al Ejecutivo. La cosa estaba tan grave que por la mañana el viernes este era el tono de la discusión, incluso entre los congresistas de partidos gobiernistas, como John Jairo Cárdenas del partido de la U. El ministro tiene que decir quiénes lo chantajean. Hay que ser serios. Queridos colegas, ¿cómo vamos a votar con el tiempo que tenemos este proyecto de Plan Nacional de Desarrollo? Anuncio desde ahora que si aquí por mayoría se decide que se va a votar en bloque, votaré negativamente porque no puedo votar lo que no he discutido. Sin embargo, en lo que resultó ser toda una proeza legislativa, el gobierno logró hacer todo lo que Cárdenas había dicho que no haría. En bloque, el Congreso votó cerca de 300 artículos y más de 3.000 proposiciones en una jornada maratónica. Esta proeza política que le evitó una vergüenza enorme al gobierno deja muchas preguntas de fondo. Preguntas políticas sobre la fragilidad de la coalición del gobierno, sobre los pulsos entre Vargas Lleras y la Casa Char de la Costa, sobre el poder de la bancada costeña en el Congreso y preguntas sobre la democracia, sobre qué tipo de democracia tenemos cuando las comisiones especializadas del Congreso aprueban más de 100 artículos sin debate, artículos que determinarán el desarrollo de este país en los próximos 4 años. Aquí arranca Zona Franca. Y tengo esta noche a los protagonistas de este viernes increíble en el Congreso. Me acompaña Oscar Darío Pérez, es el representante del Centro Democrático, es el presidente de las comisiones conjuntas económicas, es el presidente de la Comisión Tercera de Cámara, la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Oscar Darío, un gusto tenerlo acá. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial aquí a todos mis compañeros y a los televidentes, por supuesto. Yo sí me le quito el sombrero por lo que logró, es decir, más allá de posiciones políticas, en términos de mecanismos legislativos, esta es para recordar. Sí, es una experiencia ya acumulada. Es que yo voy a cumplir 20 años en el Congreso. Usted es senador, ¿no? Yo fui senador, he sido representante a la Cámara por el Partido Conservador. He sido funcionario del sector privado también. No toda mi vida laboral es pública. 15 años en el sector privado. Y además fui secretario de Hacienda de Antioquia y gerente del IDEA. Me acompaña también esta noche Catalina Ortiz, está en la Comisión Cuarta, la Comisión de Presupuesto y Control Fiscal de la Cámara de Representantes, es representante del Partido Verde. Catalina, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Daniel, a mis colegas y a los televidentes para este tema tan interesante de este plan. Novata, ¿cómo vio esa aprobación? Aprendí mucho. Y no, fue una discusión muy, digamos, con cosas muy amargas. Yo creo que el tema de la falta de discusión a todos nos dolió, pero yo estaba convencida de que era mejor aparecer y que hubiera quórum para que se discutiera el plan y que no fuera el gobierno por decreto, porque en cualquier caso, por malo que sea, lo que salió creo que es mejor a lo que ha presentado el gobierno. Richard Aguilar es senador del partido Cambio Radical, de la poderosa Casa Aguilar de El Santander. ¿Qué más, Richard? Comisión Daniel, Tercera. Buenas noches a Catalina, Oscar Darío y saludar a todos los televidentes.
¿Usted cómo la vio? Bueno, pues yo creo que mucho se ha dicho en los medios. En verdad el plan estuvo a punto de naufragar y despedirse por decreto. Pero bueno, hoy se abre una puerta, un camino diferente para debatirlo y corregir los errores que poco a poco vamos nosotros encontrando, y esperamos que en este segundo debate el gobierno esté un poco más organizado, que exista una mayor discusión y que salga a flote un plan nacional de desarrollo acorde con las necesidades de los colombianos. A ver, yo sí quiero que hablemos un poquito de cómo fue lo del viernes, porque merece un comentario, no solamente de cómo fue que lo lograron, sino cuáles habrían sido las consecuencias de no haber logrado aprobar ese Plan Nacional de Desarrollo en los primeros debates, que son los de comisiones, ahora pasa a discusión en plenarias. Pero, a ver, usted el viernes ¿sabía que iban a llegar los que faltaban para tener el quórum decisorio? Mire, realmente lo que sucedió el viernes, como usted lo dice, es histórico. Yo no conozco antecedentes de que un plan de desarrollo hubiese tenido tanto nivel de estrés. Yo no sabía nada. Es que nosotros convocamos desde el miércoles. El miércoles se discutieron las dos ponencias, negativa y sustitutiva, y el mismo miércoles de la elaboración de la ponencia, que terminamos el martes, perdón, en la tarde, y no pudimos, porque es que ahí es donde no es tan cierto eso de que los artículos no se hayan discutido. Es que nosotros tuvimos 45 días los ponentes y coordinadores de ponentes discutiendo artículo por artículo. Entonces, esa ponencia, por farragosa, por... ¿Cuántas páginas tenía? No, vea, las bases del plan tienen 1.390 páginas. Habían 3.000 y punta de proposiciones y habían 500 artículos nuevos. Nosotros dividimos los ponentes en 4. Cada subcomisión se encargó de estudiar cerca de 45 artículos de los inicialmente presentados, 283. Pero cada artículo de esos iba acompañado de las proposiciones que modificaban esos artículos. Entonces, las discusiones eran eternas, desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, porque había que coger todas las proposiciones. Entonces, sí se discutió todo. Lo que pasa es que había proposiciones de proposiciones. Había una proposición, por ejemplo, para cambiar la unidad sanitaria de una escuela para una vereda. Es decir, eso es muy loable, pero eso no puede estar en un plan de desarrollo. Y había proposiciones que tienen costo fiscal, porque, pues, es decir, los congresistas quieren que hagan las obras en su región. Eso no es condenable per se. Entonces, el viernes estuvimos en un nivel de estrés enorme. Yo no sabía que iban a llegar. A mí me decían, vienen en camino, vienen no sé quién. Y yo, porque había quórum en 3 comisiones. En eso no hemos sido justos. 3 comisiones de las 4 teníamos quórum en exceso. A ver, entonces, y para que la gente entienda, las comisiones, entonces cada Cámara tiene 2 comisiones, que es la comisión tercera y cuarta, ¿cierto? Esas son las comisiones que discuten inicialmente el Plan Nacional de Desarrollo y luego en una sesión conjunta aprueban los artículos. Y faltaba quórum en una comisión, ¿y eso qué significa? Pues que si no se completaba el quórum en la última comisión, no se podía discutir el plan. Pero yo creo que lo que dice Oscar Darío, es importante que la gente entienda una cosa. Yo admiro mucho a Oscar Darío porque sabe navegar esa cosa tan miedosa que es el Congreso. Y la proposición y lo que se discutió y lo que no se discutió y dónde hay, qué tipo de quórum hay en dónde. Y de verdad que eso es una cosa muy admirable, uno saber manejar eso. Pero a la hora de la verdad, a los colombianos sí les quedamos debiendo. Porque yo estoy de acuerdo con Oscar Darío que hubo una discusión de los artículos que se presentaron, pero a la hora, miren, lo cierto es que nosotros, que yo presenté ponencia negativa con mi partido, y eso fue el miércoles. El miércoles, póngale usted a las 3, 4 de la tarde. Todo el miércoles pasó y no había ponencia. Ya la habíamos, pero no había ponencia. Imagínense, ¿qué es eso de la ponencia? La ponencia es donde los ponentes dicen, vea, esto es lo que vamos a someter a que voten los congresistas. El miércoles se fue sin ponencia. Y ahí están los artículos. Nos mandaron una a las 11 de la noche. Y al día siguiente nos dicen, pero esa tiene unos errores. Y llegó el mediodía del jueves. Pero eso no fue el miércoles, eso fue el martes. No, fue el miércoles. El martes, al amanecer, por un error
los secretarios de las comisiones le mandaron un borrador, como se suele en esto. Y el borrador lo reenvió sin consultar. Ese era un borrador, yo se lo devolví. No, señor, es que esa no es la ponencia. Porque yo tampoco dormí, no vaya a pensar que es que todo, yo no dormí, yo estaba revisando todo con la secretaria de la Comisión Tercera y yo, no, ese es un borrador. Cuando llegó ya la ponencia llegó a las 3 de la tarde del miércoles y se publicó y por eso fue que el miércoles pudimos anunciar, si no, no hubieran podido anunciar. Y entonces, se publica una ponencia de más de 1000 páginas, que supuestamente ustedes todos habían leído. Más o menos. No, pues claro. Yo creo que no hay que ser súper A mí me gusta el honestos, supuestamente porque miren, hay que hablarle a los colombianos con franqueza. Mire, Daniel trajo aquí a dos excelentes representantes, el más avesado y al cual le aprendemos mucho, acá el maestro Oscar Darío. Muy diligente, se estudia todo, y Catalina de la misma manera. Pues no nos digamos mentiras, no todos se leyeron los 311 artículos, no se leyeron las bases. Y sobre la marcha de una tarde del miércoles, que apenas está entregando la ponencia, y la discusión un jueves y un viernes, no se alcanza a conocer todo el proyecto. Y usted decía, una cosa es yo leerlos. se los digo, nosotros... No, sí, es que yo en eso quiero ser muy clara. Yo me leí los 300, o sea, yo leerme 300 artículos, eso no tiene pero problema. es que uno lo leerá antes, Pero el no el tema, miércoles. y yo lo que dije, y la razón por la que yo sí aparecí a votar, es porque yo dije, es que si yo no considero que aquí hay suficiente discusión de esto, pues lo voto negativo. Pero no aparecer... Pues a mí me parecía que no. O sea, y una era cosa una es leer y posición otra es entender, que es usted me entender, decía. exactamente, en el sentido más, de, venga, ¿esto qué implicación tiene para los este congresistas sector? siguen leyendo los artículos y los siguen entendiendo. Yo sigo todo el puente festivo, leí y entendí algunos con observaciones, cosas buenas, cosas nefastas, cosas por corregir, que esperamos que el gobierno ya abra la puerta de una amplia discusión en este segundo debate y se tome los correctivos. Pero no todos son diligentes, porque muchos incluso salieron a confesar que aprobaron sin leer el proyecto. Pero mire, entonces llegamos el jueves. El jueves el ministro Carrasquilla emberracó a los congresistas, pues porque les dijo que los estaban chantajeando. Él no dijo que los estaban chantajeando, para que seamos precisos. A ver, sí. A ver, lo primero es que las bases del plan no se leen ni el miércoles ni el jueves, se debieron haber leído el 6 de febrero. Claro. Y los artículos se deben haber leído entre el 6 de febrero y el jueves y el viernes. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, que es que ahora, eso no pasa con el plan de desarrollo, con la ley de financiamiento, con la ley de regalías, con el presupuesto, con cualquier ley. Hay gente que es más juiciosa que otra y lee más que otra. Pero entonces yo no creo que... Oscar Darío dice algo impreciso. La gente se puede leer los artículos que están en la ponencia inicial, en el proyecto inicial, pero a medida que van cambiando el articulado y van adicionando nuevos artículos, imposible le quedan a los que no son ponentes pero leer. es que yo hice varias reuniones de condiciones económicas. Yo hice varias reuniones, no de ponentes, de las comisiones, donde explicábamos los avances que íbamos dando. Ahora, no vamos a decir pues que es que somos el paraíso terrenal y que no nos hemos equivocado, pero esto fue claro, transparente y cristalino. Ahora, sin tiempo de discusión. Usted dice una cosa, la pregunta que usted me hizo que no la respondí, que es sobre... Espérense, terminemos de echar el cuento. Pero entonces. Es que aquí, ¿De qué pasó? Entonces, el ministro enfurece a los congresistas. dijo que el Cambio Radical dice, yo no voy a acompañar la discusión y no voy a hacer quórum, no voy a ser parte del quórum. Y entonces usted amanece el viernes sin saber qué iba a pasar. Ahora, con una consideración, es que la gente dice que lo adopte por decreto. No es porque por decreto hubiera sido menos bueno de lo que salió. Es que lo de por decreto, la gente ni siquiera sabe qué era lo que se podía adoptar por decreto. Sí, mire esto, del artículo 1 al 5 no se podían adoptar por decreto. Las bases del plan no se pueden adoptar por decreto. Hubiera sido solamente el plan plurianual de inversiones y unos artículos, inclusive los orgánicos, los que modificaban estructura, los que tenían aspectos tributarios y los que podían en un momento dado... No se pueden esperar por decreto. No, se expiden, pero los demandan y se caen. Al gobierno le dieron de su cocinado, porque ellos lo saben mejor que yo, que han sido parlamentarios por más tiempo. Lo que se estila hacer es empujar esto hasta el último momento. Eso es lo que se hace, para sacarlo rápido. Entonces aquí a mí no vengan a decir que esto fue con el plan, esto es lo que hacen. Y esa es la forma como garantizan que no se les alborote. ¿Sabe qué estaban diciendo hoy?
el plan solo pasa si pasa así como pasó en el primer debate. Ajá. Porque si no, pues 15 días de discusión, todo el mundo con derecho a opinar en una gran plenaria, ellos tienen clarísimo que eso no les pasa. Entonces, digámosle la verdad a la gente, ¿cómo es que funciona el Congreso? De la tarde. Daniel, es que un viernes a las 5 de la tarde la gente está cansada y solamente se quieren ir a pasar el puente festivo. Y yo sí estoy de acuerdo con Catalina y lo hacemos con ánimo constructivo. Pero la ponencia puede haber estado no 2, 3 días antes, sino mucho tiempo atrás. Pero yo no veo tanto lo constructivo, porque yo le digo una cosa, donde este plan hubiera pasado por decreto, tendría un responsable. Claro, pero ¿quién sería el responsable? ¿Y sabe cuál sería el responsable? Pero Espéreme. no, es que yo sé para dónde va el agua. No, pero yo le voy a decir esto, Primero, la función de Richard Aguilar y cualquier senador no es estar en Valledupar, es estar en el Congreso. Para eso fue que lo eligieron a ustedes. Y ustedes eligieron a la gente que querían cambiar las costumbres políticas. Y dicen para Valledupar, como mínimo es una irregularidad frente a la ley quinta. Usted decía que hay que investigarlos, que hay que investigar a los que no estaban allá. Y ahora le voy a decir algo más. Y entonces, donde ese plan se adopte por decreto, es muy posible que la comunidad internacional sancione a Colombia, porque por la vía institucional, ¿qué tal que nosotros perdamos el grado de inversión por eso? Pero y entonces un contexto ahí para que usted replique. La bancada de Cambio Radical estaba reunida en Valledupar. Esa retórica de Oscar Darío es muy buena, pero perdónenme, acá no le vengan a achacar la responsabilidad a Cambio Radical. Es que habían congresistas de otros partidos. Del hecho que nosotros hayamos adoptado una posición de partido que se debe respetar. Claro. Nosotros tenemos el derecho de abstenernos a participar en los debates, así como lo hacían ustedes en el gobierno anterior, sin problema alguno, que se retiraban. Siempre voté los proyectos estando en la oposición. Por ejemplo, si hablamos de partidos, Cardario, pero la idea no es ser rifirrafe acá, sino que es que a veces la retórica es muy buena para convencer, pero a veces no ven más allá de las cosas. Y yo sí se los digo. Pero bueno, entonces... Cambio Radical, el representante sí dice... Pero termino con esta frase. Y Oscar Darío sabe que habían de representantes y senadores del partido de la U, Partido Liberal, que tampoco estaban. Que no estaban. Ah, bueno. Pero ahí ya me dio la razón. No, yo no estoy diciendo que solamente ustedes. Pero ustedes tomaron la decisión de no estar ahí. Corrijo, no solamente ustedes. Ustedes tomaron la decisión de no estar ahí. Eso habría tenido unas consecuencias. No estoy seguro que le hubieran quitado la calificación. No, yo no digo a Colombia. Que la quiten. Habría sido, digamos, un mensaje definitivamente negativo. Pero ustedes habían tomado la decisión de llevar esto hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Es decir, ustedes estaban listos para que este Plan Nacional de Desarrollo se aprobara por decreto. Nosotros estamos listos para no acompañar el Plan Nacional de Desarrollo. Si el gobierno no tenía el quórum y no logra las mayorías, no es responsabilidad de Cambio Radical, es responsabilidad del mismo gobierno. Había otros partidos. Habían otros partidos y eso. Así como lograron, fraccionaron, llamaron, presionaron, hicieron lo que tuvieron que hacer para llevar el quórum, pues no lo hicieron solamente con Cambio Radical, lo hicieron con otros partidos. Entonces yo creo que hay una desinformación en relación al papel que jugó Cambio Radical y en eso yo quiero dejar claridad en eso. Debe aclararlo. Quiero dejar claro en eso que no solamente es Cambio Radical. Pero déjeme le voy a decir algo. Yo no dije que se perdería el grado de inversión, pero mire la cadenita que le voy a seguir. Si no hay unas reglas claras en un Plan Nacional de Desarrollo, no se cumple con la meta de subir el monto de la inversión al 27%, que es una de las metas del plan. Si la inversión no florece en Colombia y no se cumplen con las metas del marco fiscal de mediano plazo, si no mejoramos la competitividad del 0.6 de hoy a 1.1, si nosotros no ponemos a crecer la economía a niveles del 4.1 al 4.5, que están en las metas del plan, ¿usted sabe cuál es la consecuencia de eso? Claro. Pero yo insisto en que les dieron su combinado. Ustedes empujan esto hasta el último momento, porque lo empujaron hasta el último momento para que usted le toque decidir ahí. Y entonces se les desbarató. Y yo sí, con todo respeto, con todos los que no fueron, que yo no compartí esa posición. Y usted sabe que yo estuve ahí firme en las votaciones.
pero el gobierno no puede decir que era culpa de los que ¿Cuánto no lo- tiempo faltó antes de que se cerrara la Estábamos sesión hablando de y eso ahorita, llegara el eso- quórum 5 minutos. decisorio? 5 Sí, minutos. y cuando el presidente 5 minutos para empezar a terminó tomar de- lista. el presidente Pero de cuando las se comisiones terminó terminó de la leer, tomada de faltaba lista, un minuto. diga usted. Un minuto. Eso es verdad. Es decir, Oscar Darío, si se le demora el carro, ¿quién fue el último que entró? Lucho Díaz Granados. No, el de Géneco. Genio. Es decir, partido? Géneco. De la U. De la U. Si se le pincha el Y carro al estuvo señor. Mauricio Gómez del Partido Liberal, que tampoco estaba. Es más, voy a decir una cosa, es que yo me equivoqué, no solamente es Cambio Radical, lo vuelvo a decir. El único que entró de Cambio Radical fue Lucho Díaz Granados. O sea, fueron 3. Y Arturo. Y Venga. los 3 de partidos distintos. Pero es que aquí no había cálculo. Esto es, si al señor se le pincha el carro. No. O si el señor a la entrada tropieza. un periodista le dice, vea, ¿usted qué piensa? Taque, no hubiéramos No, tenido. pero llegaron con el carro empujado por funcionarios del gobierno nacional. Y para allá vamos. ¿Cómo se hizo el quórum? ¿Cómo se hizo el milagro con el que empieza a nacer este Plan Nacional de Desarrollo? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Hablamos de la increíble historia de cómo no se hundió el Plan Nacional de Desarrollo el pasado No se ha viernes. hundido. No se ha hundido. Por un minuto, faltaba un minuto cuando terminaron de llamar lista. Es que esto es, aquí no hay... El minuto fue para decretar la sesión permanente. O sea, ¿usted cuántos planes de desarrollo se ha pateado? 4. ¿Y algo similar a esta vaina? No, nunca. No, esto para mí es histórico. Yo Es creo una que esto no ha pasado- maestría. Esto no ha pasado nunca. ¿Y cuál es la reflexión como partido de gobierno? La reflexión es que un gobierno, para tener buenas relaciones con el Congreso, no necesariamente tiene que ser dadivoso. Puede ser afectuoso, puede darle la importancia que tiene el Congreso, pero indiferencia jamás. Buenas maneras. ¿Qué tal? No tiene que ser dadivoso, pero sí afectuoso. O sea, Claro, sí- puede tener unas buenas relaciones con el Congreso, darle la importancia. Es que no nos olvidemos, así todo lo desprestigiado que estemos, el Congreso es un órgano del poder público. Por el Congreso pasan todas las decisiones que afectan la vida nacional, en todas las materias. ¿Cuáles habrían sido las consecuencias políticas de que se hundiera este Plan Nacional de Desarrollo? Estamos hablando ahorita extra micrófonos que claramente pues la directora de planeación pues no hubiera soportado eso, posiblemente Carrasquilla, pero ante todo yo creo que hubiera quedado como está. Incluso yo creo que la gobernabilidad, con eso tan cercano que pasó, la gobernabilidad está muy cuestionada. O sea, uno no siente que este es un gobierno que tenga la capacidad de pasar las cosas con el Congreso con buen debate. Si las pasa, les toca pasarlas a la carrera y realmente es muy triste Sí. porque este tema que como decían mis colegas, el plan tiene cosas muy positivas, tiene cosas absolutamente espantosas desde mi punto de vista, pero no puede ser, y yo sí creo que ese es un llamado a este proceso, que a mí sí me parece que la reflexión, partido de gobierno no, pero sí como para los colombianos, es que yo sí creo que, por ejemplo, la ley orgánica que dice cómo se debe hacer un plan nacional de desarrollo es noventera. Y ya debemos hacer otro, porque como está hoy, no nos está funcionando bien. Incluso esas leyes complejas, eso tiene que darse una mirada. Lo que pasa es que, claro, se aprendieron a manejar de esta manera Sí. y no hay muchos intereses en hacerlo. Pero para mí esa es una de las A ver, lecciones de yo este les voy proceso. a poner aquí cuál ha sido la transmutación del Plan Nacional de Desarrollo, la transmutación legislativa podría llamarse esto. Entonces, mire, el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno al Congreso tenía 183 artículos, ¿cierto? El Plan Nacional de Desarrollo debatido en el Congreso tuvo 311 artículos, que eran los 183 más 128, y aquí me corrigió Oscar Darío, que no fueron esos 128 nuevos. Terminaron siendo 301, y de esos 128 nuevos, casi 90 o 100 son del mismo gobierno, no son de congresistas, porque la gente tiende a pensar, uy, ¿qué le meterían? Fue el mismo gobierno. Pero el gobierno, ¿cómo así que presenta un plan y después le mete más artículos después? Esa pregunta Es que a también no veces, la hemos es que a hecho. Por veces eso el cambio en las reglas Daniel, de algo juego, muy porque eso no simple. está A funcionando. veces para evitar el trámite legislativo lo que hizo el gobierno es incluir proyectos de ley en el mismo Plan Nacional Cierto, y no de Desarrollo. lo aceptamos. Y no lo aceptaron, pero sí hay unas perlitas que yo creo que corrigiendo sacamos esos errores. En vez de hacer un trámite normal con sus respectivos debates, incluyeron lo que lleva ahora más de 38
Vean, facultades, por ejemplo, era un artículo, pero era un artículo muy amplio. Era un cheque en blanco. Eso se convirtió en 5 artículos. ¿Cuáles? Facultades para fusionar entidades financieras. ¿Qué hace el país con 3 fiduciarias públicas? 2 aseguradoras. Un banco público tiene más vicepresidentes que todos los del Grupo Aval. Fusione, haga un holding financiero. Se le dio facultades para eso. Sí. A la Contraloría General de la Nación. La Contraloría no puede seguir con tecnologías de los años 90 auditando unas personas con unas tecnologías muy avanzadas. Reestructúrese, señores Contraloría, en tiempo real, haga la auditoría en tiempo real. Aquí la regalía, ¿sabe cómo era la auditoría de la regalía? Viaja un tipo en un avión y se a ver las obras. Se puede hacer en tiempo real. También se dieron facultades. El Consejo Nacional Electoral no puede seguir dependiendo de que la registraduría le pase o Claro, no le pero pase. eso es toda una reforma electoral dentro del Plan Nacional de No es una Desarrollo. reforma, es una reestructuración. Es para que el Consejo Nacional Electoral tenga competencias frente a la delicada labor que cumple, no que dependa financieramente De la del registrador. registraduría. Entonces, esas fueron las cosas. Entonces, un artículo de eso se convirtió en 5. Trámites, tenemos 60.000 trámites en Colombia para montar una empresa, para traer una inversión. El gobierno dijo, es una propuesta de Duque, vamos a rebajar los trámites. ¿Y cómo los vamos a rebajar si no le damos facultades para eso? Y le dijimos, el presidente de la República en la ley de financiamiento, ¿usted se acuerda? Le dijimos, usted tiene que aportar 2 billones en menor valor del gasto, a ahorrar 2 billones. ¿Y cómo le vamos a exigir si no le damos las facultades para hacerlo? Y lo mismo dijimos con esa cantidad de comisiones, subcomisiones, juntas directivas. Los ministros no pueden trabajar por estar en subcomisiones. Reevalúe todo eso. Eso fue lo que se le dio. A ver, entonces, dame otra vez la transmutación, porque además ahí vienen 3.000 propuestas. Entonces, lo que se aprobó, yo ahí haciendo la cuenta, son 297 artículos. Quedaron que aprobó. 301. 301, porque se negaron 10, se eliminaron retiraron 4. Se eliminaron 14. Y metieron más de 3.000 proposiciones. ¿Eso qué es, Catalina? Pues básicamente los congresistas llevamos proposiciones de que queremos modificar un artículo, sustituir un artículo, eliminar Esas un sí artículo. estoy seguro que no se las leyó todas. No, las verdes, a los verdes, a toda la oposición le aprobamos 25 proposiciones. Ahí hay de todo. Pero esas 3.000, la cuenta que yo tengo que es del recibido, porque uno le dan su recibido con un número. Entonces, si usted le están dando el recibido 3.300, quiere decir, ahora muchas eran las mismas, entonces las agrupan y eso fue lo que se discutió. Eso fue lo que finalmente se logró terminar de discutir apenas el martes de la misma semana en donde se cumplía el plazo. Y digamos que uno en eso tiene que decir que yo insisto con el tema de que el sistema no está funcionando. Yo creo que realmente estas reflexiones, por un lado están los malos manejos políticos y por otro lado está un tema de que, francamente, habiendo tecnología, uno no debería estar haciendo ese tipo de discusiones a última hora, tratando de encontrar físicamente en el papel en dónde está ubicado la proposición que uno mismo quiso meter y uno ya no sabe ni dónde quedó. Yo creo que eso es una reflexión importante para la... Sí, Y usted no fue solidaria conmigo. Yo conozco 4 libros de proposiciones y todo. Yo me volví volteador con eso. 4 cosas así, y las tenía que tener encima de mi escritorio porque pues si presido las comisiones, el artículo tal, yo tenía que tenerlo, pues yo no me podía poner a preguntarle quién lo tenía. Y yo creo que lo que dice Oscar Darío, extrapolándolo, había ahí gente muy trabajadora tratando de hacer su mejor esfuerzo. A ver, la gente de las comisiones, los secretarios de comisión, me No, parece yo creo que hay gente, muy yo profesional. creo que hay congresistas aplicadísimos, leyéndose todo, proponiendo. Lo que dice Oscar Darío, no nos aprobaron 25 propuestas a la oposición porque hubiéramos propuesto bobadas, sino que propusimos cosas que para todos fueron sensatas. Pero había de todo, había gente que solo está ahí, como están muchos congresistas, solo buscando a ver qué transacción hacen con el gobierno. Yo apoyo esto, pero a cambio de esto. Por eso era que yo decía que aprendí mucho en esos últimos días, porque había de todo. Había una gente súper bien intencionada alrededor de cómo sacamos un mejor plan para Colombia. Y los lobistas por todos y otros lados. que estaban claramente Pero con bueno, otras y entonces eso me da pie para hablar del artículo de Electricaribe, que fue el artículo con el cual se salvó el capítulo. Son como 8 o 10 artículos. Sí, Entonces, entero. y para volver a hablar de ese último congresista que llegó tarde de Cambio Radical, el señor Díaz Granados, que es de la costa, y que vino a conformar el quórum que faltaba. El último que llegó fue de la U. Ah, ¿se fue el de la U? Ah, bueno. Pero costeño.
Es que ¿Con quién fue el último? El doctor Génico. José El Alfredo Génico. José Alfredo Génico. El doctor José Alfredo Génico, que ni siquiera, ¿por qué no estaba ahí si el partido de la U es supuestamente gobernista? Ni idea. Pero entonces esto se hicieron quórum con Electricaribe. El gobierno metió la discusión de Electricaribe dentro del Plan Nacional de Desarrollo para decir básicamente lo siguiente, y es que el resto del país tiene que pagar una sobretasa de 4 pesos por kilovatio hora en energías consumidas en estrato 4, 5 y 6 de comerciales, industriales y no regulados. A partir de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo y hasta el 31 de diciembre del 2022, y se destinará ese pago a las obligaciones financieras de Electricaribe, que es la empresa que presta el servicio de energía para cerca del 25% de la población de este país, una empresa que está quebrada, una empresa de la costa atlántica, una empresa que sirvió para que estos señores, para que se rompiera el quórum en Valledupar. Donde estaba Cambio Radical. A mí me ponen las preguntas penosas. Miren, yo sé hacia dónde va la pregunta. En efecto, sí hubo un juego por parte del gobierno nacional para fraccionar el partido. Lucho se excusa en votar los artículos de Electricaribe, pero incluso mandatarios locales, alcaldes de la costa, no están de acuerdo con la sobretasa de 4 pesos por kilovatio. Se habla también de los costos adicionales que van a tener las mismas empresas y también por qué vamos a tapar un hueco que fue abierto por casos de corrupción. Nosotros entendemos que el gobierno tiene que pagar 1.2 billones del pasivo pensional, pero entendemos que eso lo puede hacer el gobierno y los 350.000 millones que va a representar esos 4 pesos también los puede sacar el propio gobierno. Yo no estoy de acuerdo con esos artículos porque todos los que había mermelada ahí. Pues miren, hoy logré hablar con algunos de ellos para no mencionar nombres y siguen con Mauricio su posición Amin, y siguen con su Lucho posición Díaz de Electricaribe, pero sí vimos un llamado constante por parte del gobierno nacional, que no es malo. Yo temo que lo de la mermelada haya ocurrido, pero no lo puedo afirmar y no lo he podido comprobar. Pero siempre he manifestado que para las verdades el tiempo. Pero veo que internamente, Daniel, para terminar la respuesta, estaremos nosotros el jueves mirando muy bien qué hacemos internamente en nuestro partido. Me voy a la pausa, ya les doy réplica sobre el tema de Electricaribe. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:43 minutos de la noche. Hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, que ahora se debatirá en las plenarias de Cámara y Senado, donde supuestamente ya deberían estar resueltas las discusiones específicas, porque para eso son las comisiones, pero donde ahora hay que revisar 3.000 proposiciones que podrían revivir artículos, modificarlos, etcétera, etcétera. Sobre Electricaribe, a ver. Estoy que me hablo. Miren, yo llevo trabajando en temas de competitividad mucho tiempo y toda la vida me han dicho, mire, uno de los temas que tiene a Colombia atrasada en competitividad es el alto costo de la energía, en especial industrial. Lo que nosotros producimos es más caro porque la energía es muy cara. Y este artículo en particular lo que está promoviendo es subirle 4 pesos precisamente al sector industrial y a los estratos altos. Pero venga, ¿eso es mucho? 4 pesos ¿Cuánto vale por un kilovatio? ¿Cuánto vale un kilovatio hoy? No, Pues ¿cuánto vale el Puede ser kilovatio? entre Depende de la hora. 500 a 1.200 pesos. Sí, No, eso eso- es para los estratos 4, 5 y 6. Comercial, no es para la gente. No, va entre 700 y 1.200 pesos más o Pero menos los la cuentas que factura. me hicieron La a factura mí- adicional. las cuentas Yo no que- sé cuánto vale un kilovatio, real no sé. Sí, A sí, mí, sí. las cuentas que me hicieron a mí algunos industriales, que me decían, vea, en mi industria hemos hecho la cuenta de que este cambio me vale 300 millones de pesos al año. Me dicen en Jumbo, en algunos sitios industriales del país, sacada la cuenta con 4 pesos adicionales, Sí. esto es lo que yo pagaría. Claro que a esos industriales hay adicional que al año. responderles también una cosita, que el impuesto sobre la renta lo bajamos del 43 al 34 este año. No, pero Oscar Darío, Sí, pero quedémonos en no, el tema de yo sabía que se iba a ir Electricaribe. con la ley de financiamiento. Quedémonos en Le el quitamos Electricaribe. por otro lado. Lo cierto, y yo creo que eso hay Hicimos que la misma, decirlo entonces con claridad. hicimos la ley de No, pero financiamiento. también hay que explicarles que toda la importación de bienes de capital, el IVA será devuelto. Bueno, no, pero por ahí... No, Lo y cierto yo es- defiendo la industria, pero también digo las cosas claras. Es No. que lo de Electricaribe que lo quisiera Y decir. la otra cosa que Pero la lo gente que tiene que se trata de entender es competitividad, que dejémosla terminar. lo que vale la energía no le vale lo mismo a la industria en Antioquia que lo que vale en el valle, que lo que vale en la costa.
Entonces, esta medida dice a todo el mundo 4 pesos más. Sí. Oye, mi energía ya es más cara en el Valle del Cauca, por ejemplo. La energía en otras partes del país es más barata. Y vamos a ponerle la misma sobretasa a todo el mundo. A mí me parece que ahí faltó refinar ese argumento. Y lo cierto también es que es para todo el país, para pagar la corrupción de una empresa, es absolutamente inequitativo en términos regionales. Aquí, por Dios, toda la solidaridad con nuestros hermanos de la costa, Sí. que no se vayan a quedar sin energía. Pero entonces la tenemos que pagar con una energía más costosa para todo lo que producimos en Colombia. Pagar en 3 estratos. Yo no entiendo cómo el gobierno Oscar está Darío. proponiendo Pero yo eso. sí quiero decir primero, los elementos de la competitividad no solamente son la energía, No, pero son ni más muchísimos faltaba. otros. La energía, el agua, la capacidad operativa, la capacidad exportadora, la capacidad portuaria, la capacidad de movilización interna, los fletes. Sí. Valen más los fletes entre Medellín y Cartagena que entre Cartagena y... Pero bueno, enamórenos de Bueno, te lo por puedo qué enamorar. meter a ¿Por qué lo de Electrocaribe dentro del Electricaribe? plan, porque esto se podría haber hecho No, por muchas no, vías. no, yo- no era solamente, es decir, yo yo- entiendo que hay que enamorar a los costeños para que voten el No, Plan Nacional pero de yo no- Desarrollo. yo no lo veo enamorar a los costeños, y lo dice un antioqueño que supuestamente también tenemos unas empresas públicas muy eficientes, con las dificultades de Hidroituango, que la hemos tenido durante 50 años, que es un patrimonio de los antioqueños. Pero yo veo lo de Electricaribe distinto. Es más, primero estoy de acuerdo. Electricaribe no es Electricaribe, no es un problema regional, es un problema nacional. Es el 25% de los usuarios de energía eléctrica en Colombia. Electricaribe no necesita 7 billones ya, necesita 1.2 billones que los puede asumir el Estado en 80 años para sanear el pasivo pensional. Sí. El Estado puede recuperar, el gobierno puede recuperar la plata que invierte en Electricaribe de muchas maneras. Con una buena venta, con un buen operador. No se nos olvide también que en el mismo plan estamos subsidiando el estrato 1, 2 y 3 con subsidios de energía y Que gas. ese fue otro golpe que se ahorró el presidente de que Bueno, no se fuera esto por bueno, decreto. Entonces, ahí también los estamos beneficiando. Yo creo que realmente sanear la empresa es necesario. Si no saneamos esa empresa, es que esa inversión es irresponsable que el gobierno no la haya hecho. Desde el 2016 la debería haber hecho. Le voy a explicar. Si dejamos lo del Electricaribe como está, o sea, Sí. todo el mundo muy contento, y entonces los empresarios, los 4 pesos menos, y no, listo, contentísimos. ¿Sabe quiénes van a pagar eso? Los empresarios. ¿Cuándo? En 4 o 5 años. ¿Cómo lo pagan? Más déficit fiscal, más deuda pública, menos inversión, más ¿Y inflación. cómo explicamos la inequidad regional? En Cali, hace Son 18 años intervinieron en Cali y la nación no asumió No la lo deuda. hizo. Pues La Catalina, seguimos quedó pagando el los precedente, vallecaucanos. quedó el precedente. Liquidaron en Barranquilla 7 IPS, la superintendencia tenía que pagar 85.000 millones, tuvieron que mandar para que el Estado pagara. Entonces, ahí es donde nos preguntamos por qué el gobierno esta vez no saca recursos de su propio presupuesto y no le achacan esa responsabilidad. Pero a los esa olla está Entonces, raspada. ¿usted sabe qué es sacar recursos? Es que hay Pero una- va a sacar 1.2 Ahí hay una millones, contra- Oscar Darío. No, pero lo va ¿Por a qué no sacar en 80 años. ¿Por qué Dígame, no? yo le digo una cosa, es que ahí hay una contradicción. Porque el gobierno no saca recursos de su propio presupuesto. Es que cuando saca recursos de su propio presupuesto, saca recursos de Santander, del Valle, de Antioquia, del Meta, del Guaviare. Es que el presupuesto Pero no lo vas a- alimenta nada. El y siento que- 1.2 billón, de los 1.2 billones quedaron del presupuesto. Los recursos de regalía son también de los No, pero es colombianos. que hay 8 billones. Y los de- 4 y no, los es que 4 de y los regalías 4 no hay y los- 1.2, sí, claro. hay 8 billones sin ejecutar. Sí, pero los incluyeron acabamos de también. aprobar un plan de regalías de 30 billones, el más grande de la historia. Pero están las regalías son incluidos de los municipios y los en el departamentos. Plan Nacional de Desarrollo. Usted lo que quiere decir es Y que la los costa 4 debe aportar de lo de regalías. Estoy de acuerdo. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí ¿Qué estamos hablando de piensan, ¿Qué equidad. piensan los bogotanos de aportar, de que se aporte desde aquí, desde las otras regiones del país para salvar a Electricaribe? Esto es Zona Franca a la calle. ¿Usted está de acuerdo con que todo el país pague por salvar Electricaribe? Pregunta difícil. Se tiene que buscar las cargas con aquellos que pueden aportar esos recursos para que los servicios funcionen como debe ser. Creo que como de la costa soy consciente de los cobros excesivos que hace Electricaribe y el mal servicio que tiene Electricaribe. Yo creo que primero, antes de hacer un cobro nacional, tendrían que regular el funcionamiento
y el uso de qué es lo que está haciendo Electricaribe, porque está haciendo esos cobros y si se están yendo los subsidios, cómo se deberían ir. No es justo que uno vaya a pagar lo que no se ha comido. No, yo vivo allá, en La Guajira, y es terrible, es terrible. Es impresionante uno tener que estar 2, 3 días sin agua, sin luz y sin agua, porque allá subimos las albercas con turbina. Entonces, si no hay luz, no tenemos agua. ¿Quién debería pagar porque esa empresa funcione de la manera que debe funcionar? Pues yo me imagino que ellos deben de responder. No me parece que una empresa que ha defraudado el capital tengamos que todos los colombianos pagar por ellos, porque es que lo peor es los servicios en la costa. ¿Por qué? Porque allá siempre hay desfalco. Electricaribe dentro de las joyas, muchas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando regresemos, escarbamos un poquito más. Seguimos en Zona Franca. ¿Qué va a pasar con el Plan Nacional de Desarrollo? Ya pasó raspando, al filo de la navaja, al filo de la hora, ¿no? Al minuto. Al minuto. ¿Cómo va a ser en plenaria? ¿Cómo... Yo creo que este plan de desarrollo, usted quiere una editoría, usted quiere un titular. Sí. La El chiva, plan de desarrollo suéltela. se llama El Minuto de Dios. Un plan no tan dadivoso, pero tal vez más afectuoso. ¿Será en plenaria el debate? Pues no depende de usted, No, porque usted es un esperaría tipo que el muy plan- afectuoso. Yo esperaría que el plan fuera un plan respetuosamente discutido y que se analicen los alcances de los artículos Pero y esto que se tiene- retiren los que se tengan ¿Tiene que retirar. ministro? ¿Hay ministro? Porque yo no vi ministros Pero miren, es que viernes. hay una cosa que la gente no ha dicho. Resulta que de aquí al viernes van a radicar la ponencia para las objeciones de la JEP y eso tiene fast track. O sea que desplaza la discusión en plenaria de cualquier otra cosa. Entonces, les va a salir de nuevo la cosa... ¿Y cuál es la próxima fecha? Esto tiene otra vez... empieza a Bueno, correr. días. Tenemos 7 de hasta mayo, hasta el 7 de mayo para 7 de aprobarlo. mayo. Si el Yo 7 de veo- mayo, oiga pues, Pero no si se ves, aprueba. van a decir en 2 semanas, no pudimos porque es que eso estaba... Y si no se aprueba, volvemos al decreto, original, al al decreto. decreto. Al decreto. Yo veo que el gobierno primero tiene que manejar sus buenas maneras en el trato, ¿no? Porque desde que comenzó el gobierno siempre han tratado de estigmatizar al Congreso. Nosotros somos nuevos y Oscar Darío, que pues ya nos lleva unos cuantos años, se ha dado cuenta que muchos vienen a trabajar y Es aportarle cierto. al país y eso. Yo sí le pedí al ministro que ofreciera disculpas públicamente. Creo que el ministro o debe una explicación, que digan los nombres, quién lo está chantajeando a cambio de su voto, o que ofrezca disculpas, porque si no, esas relaciones no se van a restablecer. Y también que se personalice un poco más de la situación, porque Oscar Darío y Cata, que son ponentes, el ministro no estuvo muy ausente en las comisiones. Yo creo que si el ministro se empapa más de este Plan Nacional de Desarrollo, tienen buenas maneras el gobierno nacional y hay mayor participación en la discusión, por ejemplo, que acojan las proposiciones y reunión por partido, no veo problema alguno para que cambie la situación. O que no al se segundo. confunda Y este usted- llamado y usted- de afecto por dádiva. No, yo no puedo aseverar Oh, eso, Catalina. pero sí es un Oh. tema de maneras, No. porque es que a los guarapazos, como dice Catalina, que lleguen y aprueben las cosas, eso es inaceptable. Y la responsabilidad de nosotros, con el Y usted nos perdón hizo de falta Oscar como Darío, ponente, porque usted fue ponente de la ley de... claro, quise que muy descansar un juicioso, poquito muy después de la juicioso. ley de financiamiento, Claro. pero ya voy a meterme en las Miren, reuniones de aquí en adelante. yo creo que lo que a mí me dicen es que ya en el gobierno les han dicho a los ministros, vaya preparando los proyectos de ley, porque de golpe plan no hay. Entonces digamos que ellos ya están pensando que el plan B del decreto, cosa que a mí yo quiero hacer énfasis en que aquí, como yo les decía, que hay de todo. Entonces hay un gobierno que una parte de ellos dice, pues de pronto por decreto. A mí eso me parece aterrador, Horrible, pero yo lo he visto. horrible. Yo lo he visto, es decir, he visto esa actitud. Nosotros que somos de la oposición, que podemos pararnos de la mesa y patear el tablero, yo en lo personal he decidido no patear el tablero y construir, porque creo que es la Usted se mejor queda, actitud. hace quórum y vota no. Exactamente. ¿Quiere que le diga una cosa? Y fui la que abrió el debate de Electricaribe, o sea, que sí. no es que esté ahí pintadita en la pared. Oiga, Daniel, yo le cuento esto. Yo fui de la oposición en el gobierno Santos, segundo gobierno Santos, con el Centro Democrático. Y era el coordinador en la Cámara. Y no dejaba parar a nadie. Votamos negativo, pero cumplimos con nuestro deber aquí. Y eso hay todos los registros fotográficos, Oscar Darío, ¿por qué televisivos. no dependía de ustedes hacer quórum? Sí, claro.
salvamos muchas cosas. El ministro Cárdenas, se lo pongo de testigo. Pregúntele. Lo va a preguntar. Pregúntele. Si el Centro Democrático le salvó o no presupuestos, tributarias, leyes financieras. Venga, antes de irme, les voy a poner aquí en mi sección de Enredados algo que ha estado moviéndose mucho en redes y habla de esa gran pregunta que tiene Colombia desde el 7 de agosto, es ¿quién manda a quién en este país? Esto es Enredados. Doctora Miriam, muchas gracias, señora. Nosotros no queremos unas confrontaciones, simplemente. Yo creo que el gobierno, que se lo cedimos, y he dicho mucho en el Cauca, hombre, el gobierno le puede ayudar a los indígenas con esa cantidad de tierra que tienen en el Cauca para que la pongan a producir. Nadie quiere hacerles mal, pero que dejen de desalojar al resto de la gente, que también tiene derecho a trabajar. Presidente, usted me da 2 minutos fuera del micrófono para que yo necesito comentar los temas. Claro, doctora Miriam, claro. A ver, yo no veo Ella era la directora de la agencia de tierras, estaba al teléfono. Yo no veo nada malo de eso, a veces uno llama a los ministros. Esa es la gestiona? gestión del senador, de los representantes. Todos lo Si no hacemos. porque lo hizo Uribe creen que pasa algo, pero hoy hablé con la ministra de las TIC para el tema de la modernización de las TIC. En lo absoluto, yo veo algo normal. Catalina. Pues a mí me parece que ahí hay varias cosas que uno lee, ¿no? El tema de lo que él está diciendo acerca de la participación en el tema de la minga, me parece más interesante eso que si está ofreciendo a cambio, ¿no? La posición, que es una posición pues que si seguimos así, lo del Cauca se va a meter una complicada muy tenaz porque es una actitud de aquí no hay nada que dar por parte nuestra. Bueno, no, a mí me parece que esa es una función de cualquier congresista. Y más de una persona como el doctor Uribe, yo sí... O sea, que estamos crispados. No, estamos totalmente de acuerdo con él. Y la verdad es que esa es nuestra tarea, tratar de resolver problemas, que nosotros también somos servidores públicos. Perfecto, señores, se me acaba el programa, me quedo con menos dadivoso, no un gobierno no dadivoso, pero sí afectuoso. Y el minuto de Dios. Y este es el Plan Nacional de Desarrollo del Minuto de Dios. Faltó un minuto para que se cayera el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, ha sido un placer tenerlos acá. De nuevo, y más allá de las preferencias partidistas, yo sé que usted hizo un trabajo milagroso para seguir aquí con la para seguir metáfora. con el Minuto de Dios. No me vayan a sacar de aquí muy santificado, porque tampoco tanto de tanto. Tampoco tanto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.